Ok. Hola, Sonia. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, un poquito nerviosa. Mira, vamos a hacer una cosa. Te vas a mirar al espejo, ¿de acuerdo? Describe lo que ves. Que no soy feliz con lo mío. Y un cuerpo que no me gusta. Es que realmente no me acabo de ver. No me veo. Empezando desde arriba, los dientes, los detesto, los odio. El pecho, bueno, el pecho, si se le puede llamar pecho. Los kilos de más. Yo siempre me veo mal. Eso ya te lo digo. Siempre me veo mal. Cuando no es una cosa, es otra. Yo hace un año pasé la maternidad, en lo cual fue divino, pero cogí un exceso de peso, bastante. Yo no me acerco a las personas a hablarles, son ellas las que se acercan a mí. ¿Tienes miedo que te juzguen? Sí. Pasa el tiempo, mis amigos todos tienen pareja, me he quedado solo y así estoy. ¿Puedes intentar ser objetiva y decirme aquello que sí te gusta? Me gustan mis ojos, me gustan mis mejillas, me gusta mucho ayudar a los demás. El pelo, mis ojos, mis dientes. Bueno, soy muy cariñosa. Es muy cariñosa. Y bueno, está mal que lo diga yo, pero me considero muy buena persona. No está mal que lo digas tú, está fantástico que lo digas tú. Pues que soy muy cariñosa. ¿Vale? ¿Qué más? Que me encanta ayudar a mis amigos. Si hace falta por los amigos, siempre estoy. ¿Con quién has venido? Con mi pareja. ¿Con tu pareja? ¿Puedes venir, por favor? Sabes que todo el mundo lo ve. La única que no lo ves eres tú. No puede ser que tu actitud y tus preciosos ojos y este cabello se vean arrastrados por un solo complejo. Uno solo, de todo lo bonito que te ha dicho. Solo uno. El primer momento que la vi, en el fondo, ella no lo entiende, ¿cómo puede ser? Porque siempre me está diciendo que no lo entiende. Pero desde el momento que subí en el coche, porque quedamos, y dije, ella es para mí. Yo sin ella no sé qué haría. Si ves a esta chica por la calle, ¿qué piensas? Que soy preciosa. Es que lo eres. Ahora veo una mujer muy sexy. Sí, estoy preciosa. Estás muy guapa. Es que no me veo ni a mí, que... uf. No hemos hecho casi nada. Ya lo tenías todo tú de natural. Y es que estoy flipando, no sé qué decir, es que nunca me he visto así. Increíble, me encanta. Sí, tengo ganas de comerme el mundo. Me desconozco. Hay ganas de llorar. Y una mujer. He sentido
mucha seguridad. Me ha encantado y creo que a partir de ahora quiero que el mundo me vea tal y como soy. Hola, buenas tardes. Hoy somos poquitos. Yo creo que aquí había un problema con el cambio horario, porque hay mucha gente que son de Sudamérica y de América. Y hoy he puesto este vídeo para que veamos cómo el ego nos lesiona fundamentalmente la autoestima y nos hace tener una percepción muy distorsionada de nosotros mismos. Y esta imagen distorsionada hace que, como he dicho, la autoestima esté muy dañada y tengamos narrativas muy limitantes de nosotros mismos. Esta falta de autoestima, de confianza, hace que nuestra imagen propia y la valoración personal tengamos una lucha interna. Y normalmente estamos enfocados más en esa imagen distorsionada que en los aspectos positivos que todos y cada uno de nosotros tenemos. Y este vídeo del espejo arquetípicamente simboliza mirar hacia adentro. Y mirar hacia adentro es mirar a nuestro mundo subconsciente, porque es allí, en el mundo subconsciente, donde está esa imagen distorsionada de nosotros mismos. Y precisamente es allí, en el subconsciente, es donde la mayoría de las personas no quieren mirar. Y este vídeo pues, me ha parecido interesante porque supone una confrontación y un reconocimiento de nuestros propios miedos, de nuestras propias aversiones a nosotros mismos, y en realidad es una imagen ilusoria de nosotros, porque esos complejos, esa imagen distorsionada que nosotros tenemos de nosotros mismos, hace que no veamos todos los aspectos positivos, todo el potencial que tenemos, todas esas cualidades, talentos, dones que todos y cada uno de nosotros tenemos. Y por eso, al confrontar, al ver esa imagen, nos damos cuenta que es un reflejo de un estado interior. Y cuando nosotros estamos dispuestos a llevar esa imagen especular, ilusoria de nosotros mismos ante la verdad, esa percepción distorsionada se disuelve. Por eso me ha parecido muy interesante, ¿no? Porque de lo que se trata es de que nosotros veamos que esos juicios, esas críticas, esos rechazos han sido integrados en nuestra vida a lo largo de toda nuestra vida desde que éramos niños, ¿no? Y que eso se ha quedado impactado ahí en nuestro subconsciente, y en realidad pues son creencias, percepciones distorsionadas de nosotros mismos, heridas emocionales que tenemos que trabajar y disolver, ¿no? Y hoy, en la clase de hoy, quería enfocarme en las emociones negativas, porque las emociones negativas son nuestro caballo de batalla, son las luchas internas, esas guerras internas que todos tenemos, y de lo que se trata es de elevar nuestra conciencia. Para ello nos vamos a servir de la escala de la verdad del doctor David Hawkins, que establece una escala de conciencia, y cada intervalo de conciencia va asociado a un estado emocional. Y está claro que los estados emocionales negativos suponen una baja conciencia. Y vamos a empezar hoy con el tema de las emociones negativas, de cómo repercuten a nivel biológico, psicológico y mental en nosotros mismos. Hay un premio Nobel que se llama Otto Warburg, que consiguió el premio Nobel en el año 31, creo que fue, y que establecía que la falta de oxígeno y la acidosis
son las dos caras de una misma moneda. Quiere decir que cuando a las células de nuestro organismo les falta el oxígeno, la sangre roba ese oxígeno que necesita de los órganos. O sea que cuando la sangre es ácida, o sea que le falta oxígeno, lo que hace es robar ese oxígeno de los órganos. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando le roba el oxígeno a los órganos, los va dañando. Y los puntos débiles que tengamos en determinados órganos van a ser dañados cuando nosotros estamos provocando esa acidosis, esa falta de oxígeno en nuestro organismo. Y resulta que las emociones negativas son las que más acidifican la sangre. O sea, las emociones negativas dañan sobremanera nuestro estado físico, nuestro estado mental y nuestro estado emocional. Y eso es un círculo vicioso en el sentido de que una mala dieta emocional, o sea, tener emociones negativas, nos hace entrar en bucle y tener una alimentación, una mala alimentación basada en comida ácida, que a su vez repercute en que tengamos cada vez más falta de oxígeno en el organismo. Y en este sentido, las emociones negativas es de lo que más priva a nuestra sangre de oxígeno, precisamente porque acidifica la sangre. Y aquí vamos a ver algunas emociones negativas, cómo repercuten en nuestro organismo, cómo afectan biológicamente y psicológicamente nuestra salud. Vemos que la envidia puede llevar a sentimientos de inferioridad, insatisfacción y depresión. ¿Por qué? Porque nos estamos comparando con otras personas que nosotros, en nuestra imagen distorsionada, esa imagen distorsionada que provee el ego, pensamos que no tenemos eso que esa persona tiene. Y eso a nivel físico produce un estrés crónico que está asociado con emociones negativas, que pueden afectar a la salud cardiovascular, sistema inmunológico y puede contribuir a la aparición de enfermedades crónicas. O sea, la envidia es una emoción sumamente negativa. O sea, si sentimos que tenemos envidia, tenemos que trabajar sobre la raíz de esta envidia y de alguna forma resolver esa percepción distorsionada que nos hace tener el ego. Otra emoción muy negativa, sumamente negativa, de las más negativas, es el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es muy, muy dañino, porque te daña espectacularmente la autoestima y te puede llevar a una situación de ansiedad, de depresión y de baja autoestima. Es un sentimiento crónico, vemos que un sentimiento crónico de culpa puede afectar negativamente a una persona en su toma de decisiones y en cómo mantiene sus relaciones sociales. Y vemos que la culpa lleva asociado un nivel de estrés muy alto que a la larga afecta al corazón y al sistema inmunológico. Tenemos que decir que las emociones negativas dañan al sistema inmunológico, porque de alguna forma estas emociones negativas hacen que tengamos una percepción negativa de nosotros mismos y de alguna forma nosotros intentamos dañarnos a nosotros mismos. Y a nivel psicológico esto se traduce como un ataque a nuestro sistema inmunológico. Y por eso hoy podemos ver que hay tantísimas enfermedades autoinmunes. Hay tantísimas enfermedades autoinmunes, además por la mala alimentación, es por los estados emocionales tan negativos que solemos tener. Ahora vamos a ver la emoción del resentimiento. Vemos que un resentimiento prolongado se puede traducir en una constante ira y amargura, afectando negativamente las relaciones interpersonales y aumentando el riesgo de depresión. A nivel físico, como siempre, vemos que todas estas emociones negativas afectan al corazón y provocan un estrés que se traduce
en aumento del cortisol y esto se traduce en una hipertensión arterial y como siempre vemos que las emociones negativas dañan a nuestro sistema inmunológico. Por eso vemos hoy tantos problemas con el sistema inmunológico. Por estas emociones negativas que no se trabajan nunca en la causa, siempre la medicina tradicional lo que hace es trabajar sobre el nivel de los síntomas y nunca sobre las causas. Y las causas, en la inmensa mayoría de los casos, es emocional. Ya lo decía Fran Suárez, que era un promotor de la medicina natural, que los médicos saben mucho de enfermedades y de medicamentos, pero poco de la curación. O sea, la medicina normalmente va a atacar los síntomas, a los efectos, y no a las causas. Y las causas siempre, o la mayoría de las veces, es emocional. Otra emoción muy negativa que ya veremos en la escala de la verdad del doctor David Hawkins, que es la humillación o la vergüenza, que es una de las emociones que tiene un estado de conciencia de los más bajos. Y esta humillación, lógicamente, te daña la autoestima, provoca trastornos de ansiedad y depresión, y a nivel físico, pues como siempre, como hemos visto, es algo recurrente que estas emociones negativas dañan al corazón y debilitan el sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque mantener esta energía negativa en nosotros hace que nuestro cerebro de alguna forma vea que hay algo malo en nosotros. Y si el cerebro, nuestro sistema nervioso detecta que hay algo malo en nosotros, lo que va a hacer es atacar al sistema inmunológico. El odio. El odio es otra emoción muy negativa que puede traer, si no se soluciona, puede traer a la larga una ira crónica. Y esta ira crónica puede traer ansiedad y depresión. Y hemos visto que siempre daños al corazón, hipertensión y sistema inmunológico. Fijaros la importancia de elevar nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, nuestra autovaloración para que nuestro sistema inmunológico esté fuerte. En el momento que nosotros tenemos un autoconcepto, una autoestima baja de nosotros mismos, probablemente eso esté asociado de cómo esté nuestro sistema inmunológico. La ira y el estrés. Ya hemos dicho que se ha demostrado que la ira y el estrés aumenta los riesgos de enfermedades cardiovasculares. Un estudio publicado en la revista, esta revista americana, encontró que las personas con tendencia a la ira tienen significativamente mayor enfermedad coronaria. O sea, la ira prolongada, la ira crónica, se puede traducir a la larga en daños en el corazón. O sea, muy importante el trabajar la ira, el trabajar los resentimientos, en trabajar todas estas emociones que de alguna forma nos están dañando a nivel biológico, a nivel mental y a nivel emocional. Y hemos visto, hay también muchos estudios sobre el metabolismo y el peso en cuanto que el estrés produce inflamación y las emociones negativas influyen directamente en nuestro metabolismo y el peso corporal. O sea, una persona que esté extremadamente estresada va a tener procesos inflamatorios y va a tener tendencia a aumentar de peso. Y las investigaciones sugieren que el estrés crónico puede estar asociado a un aumento de peso y obesidad, debido a los niveles de cortisol y otras hormonas del estrés, lo cual produce que esa grasa se almacene de forma prolongada y produzca esa obesidad. Hay también evidencia de que las emociones negativas y el estrés pueden acelerar el proceso de envejecimiento. O sea, las personas que son muy negativas, que tienen emociones negativas,
suelen acelerar su proceso de envejecimiento. Vemos también que hay un estudio de esta prestigiosa Academia de Ciencia que encontró que el estrés crónico está asociado con el acortamiento de los telómeros, una condición ligada al envejecimiento celular y a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. O sea, las emociones negativas son puro veneno en nosotros mismos. O sea, trabajar las emociones negativas es fundamental. Por tanto, debemos tomar conciencia de que tenemos que trabajar las emociones negativas si queremos tener una vida saludable, una vida tranquila, una vida que tenga paz y una vida que esté conectada con emociones más positivas. Y ahora aquí os voy a plantear esta pregunta. ¿Dónde están o dónde se esconden las emociones negativas? Es muy importante tener conciencia de dónde están las emociones negativas, porque si sabemos dónde están las emociones negativas, vamos a saber cómo trabajar sobre la causa. Tenemos que ubicar dónde están estas emociones negativas. Y estas emociones negativas deben de esconderse en un lugar donde la mayoría de la gente no quiera buscar, porque es generalizado que, y sobre todo en los últimos años, que las emociones negativas han proliferado de una forma considerable. Sabemos, por ejemplo, que en España el mayor índice de muerte que hay es el suicidio. Y el suicidio está provocado por emociones muy negativas. Emociones tan negativas que hacen que la persona no vea ninguna salida. Pues las emociones negativas se esconden en un lugar tenebroso, oscuro y escondido, que se llama subconsciente. Y estas emociones negativas no salen a la luz, o sea, están por debajo de la conciencia. Viven en lo más profundo de la mente, porque si salen y son entendidas, se mueren. ¿Qué quiere decir si salen y son entendidas? En el momento que nosotros tomamos conciencia de estas emociones negativas, empezamos a tener entendimiento de por qué tenemos esas emociones. Y y por eso he puesto aquí el dibujito del vampiro, igual que el vampiro sale por la noche, o sea, cuando no tenemos conciencia, y atacan estas emociones, atacan igual que lo hace el vampiro, porque ataca cuando la persona que es víctima no las puede detectar. O sea, nosotros somos víctimas de las emociones negativas porque no somos conscientes de ellas. Y por eso es muy importante que nosotros saquemos a la luz de la conciencia estas emociones, que son emociones que están enfermas. Porque si estas emociones no se trabajan y se prolongan en el tiempo, las emociones se multiplican y se dividen en otras emociones. Así tenemos que tener conciencia de que cada emoción negativa producirá a su vez otras emociones. Y así llega un momento en que la persona está tan debilitada que no ve salida. Por eso vemos que las emociones no se reflejan en el espejo. O sea, igual que el vampiro no se refleja en el espejo, estas emociones no se reflejan en el espejo. El espejo, en el idioma simbólico, es la verdad. O sea, ¿qué nos quiere decir este mensaje? Que nosotros, cuando enfrentamos las emociones negativas, cuando nos atrevemos a llevarlas ante la verdad, nos damos cuenta de que todas estas emociones son una producción ilusoria del ego. O sea, estamos siendo presas de un sistema distorsionado del ego. Por eso la pregunta es, ¿estamos dispuestos a confrontar nuestras verdades y llevar estas emociones al espejo de la conciencia? Aunque puedan ser emociones muy negativas y muy dolorosas para nosotros.
Cuando nosotros estamos dispuestos a llevar estas emociones, a confrontarlas con la verdad, es entonces cuando esta imagen camuflada del ego y escondida va a desaparecer. Vemos que las emociones negativas pueden jugarnos muy malas pasadas, porque mostrarán una imagen irreal, algo de nosotros que nosotros no queremos ver. Por eso, en el momento que nosotros seamos capaces de trabajar, de entender, de comprender, de integrar estas emociones negativas cambiarán su polaridad, morirán y nos dejarán en paz de una vez por todas. Esto no es un trabajo fácil, esto es un proceso que requiere mucha perseverancia, mucha constancia, y es algo que tenemos que hacer prácticamente a diario, porque hay muchas emociones que nos juegan muy malas pasadas. Vale, ahora vamos a pasar, por eso he querido trabajar, poner de manifiesto dónde están las emociones negativas para que veamos la importancia, de ser consciente, valga la redundancia, de ser consciente de que nuestra mente, de que nuestra conciencia, que es una, en este mundo material, está aparentemente dividida entre mente consciente y mente subconsciente. Y el problema es que nosotros trabajamos la mayoría del tiempo con nuestra mente subconsciente y no somos conscientes de la mente subconsciente. Y aquí voy a traer la primera palabra que aparece en la Torá, que es Bereshit. Bereshit significa al comienzo. Pero si hacemos una permutación de esta primera palabra de la Torá, vemos que se puede poner como Bet Reshit, que significa dos comienzos. O sea, vemos que en la creación, la conciencia que era una, que era única, que era esa conciencia única, se divide en dos principios que podemos llamar estos dos principios como reflejo de la división entre la mente consciente y la mente subconsciente. Esta dualidad no es una separación rígida, sino más bien una interacción dinámica entre dos aspectos de nuestra existencia, que cuando se entienden y se alinean correctamente, pueden facilitar un camino hacia el crecimiento espiritual y la transformación. Por tanto, podríamos decir que la mente consciente, en este contexto, puede ser vista como el primer comienzo. Y la mente consciente es el aspecto de nuestra mente que interactúa con el mundo físico, toma decisiones basadas en la lógica y la razón, y se esfuerza por navegar por la realidad tangible. Es la parte de nosotros que se encarga de la acción directa y la manifestación de nuestras intenciones en el mundo material. Por otro lado, tenemos ese segundo comienzo, que podría ser visto como la mente subconsciente, que es el reino de las creencias más profundas, las emociones, los deseos ocultos y esa sabiduría interior, que no siempre comprendemos a nivel consciente. Es en este dominio donde se forjan las verdaderas intenciones, donde el deseo se encuentra en su estado más puro y sin adulterar. Vemos aquí que esta palabra, Bet Reshit, nos conecta con estos dos comienzos, estos dos aspectos, la mente consciente, que sería el aspecto masculino, y la mente subconsciente, que sería el aspecto femenino. Vemos aquí, en la Kabbalah nos ofrece una visión de esta enseñanza, y nos enseña que la armonización de estos dos comienzos, o sea, la integración
de mente consciente y mente subconsciente es esencial para la creación consciente de nuestra realidad. Al igual que Bereshit, o sea, dos comienzos, sugiere no solo un inicio, sino múltiples puntos de partida. La integración de la mente consciente y la mente subconsciente, que abre múltiples caminos de posibilidad y potencial en nuestra vida. Esta integración se logra a través de la meditación, la contemplación y la aplicación práctica de las enseñanzas cabalísticas. Vemos que meditar sobre esta palabra puede ayudarnos a visualizar cómo nuestras acciones conscientes pueden alinearse y ser informadas por nuestras verdades subconscientes más profundas. O sea, la mente subconsciente, el segundo comienzo, llevándonos hacia un estado de coherencia y unidad en nuestra realidad. Hoy les he compartido en el grupo el proyecto que se llama Proyecto Gateway, que fue un proyecto militar que tuvo lugar en el año 1983 y fue un proyecto secreto en el cual se integraron la meditación trascendental, la hipnosis y la biorretroalimentación para conseguir un método más rápido que pudiera llevar a esos militares a un estado de conciencia en los que pudieran tener capacidades mentales muy superiores, una supraconciencia. Una supraconciencia que les permitiera tener clarividencia, visión remota y un coeficiente intelectual mucho más elevado. Y vemos que todo surge de este principio. Del principio de la unión de mente consciente y mente subconsciente. Fijaros la importancia de trabajar ambos hemisferios cerebrales, porque somos personas que estamos acostumbrados a utilizar solamente el hemisferio izquierdo, a ser personas son muy racionales y que nuestra percepción de la realidad básicamente es la que tenemos de los 5 sentidos. Y sabemos que los 5 sentidos continuamente nos están mintiendo, o sea, nos están creando una imagen de la realidad que apenas significa un 1% de esa realidad. ¿Y qué pasa con el 99 o el 95% restante? El 99 o 95% restante de la realidad está en esa mente subconsciente. Por eso es tan importante estar consciente de nuestras intenciones. Es muy importante ser consciente de nuestras intenciones y reconocer la profundidad de nuestros deseos subconscientes y a trabajar conscientemente para alinear estos dos aspectos de nuestro ser. O sea, si realmente queremos trabajar todas estas emociones negativas que hemos visto y vamos a ver más adelante, tenemos que trabajar a nivel subconsciente. Porque la forma de trabajar es cuando esas emociones, y sobre todo de niños, cuando han tenido un impacto negativo sobre nosotros y cuando no hemos podido trabajar esas emociones, lo que hace el ser humano es arrojarlas como a una especie vamos a llamar, de basurero, donde se lanzan esas emociones negativas y allí se quedan ancladas. O sea, se quedan atrapadas porque ha causado un impacto emocional negativo y nosotros conscientemente no queremos saber nada de ello. Y de alguna forma, como ya tenemos más recursos, de lo que se trata es de volver a sacar a la superficie esas emociones, trabajarlas conscientemente y además daremos herramientas para poder trabajar esas emociones y terminar entendiendo esas emociones. Tenemos que entender, comprender esas emociones y darnos cuenta de que son el fruto de una visión distorsionada del ego y que lo único que puede producirnos es dolor, sufrimiento, caos y si son muy prolongadas y son emociones muy bajas, enfermedad.
Vemos también aquí en el Cantar de los Cantares cómo aparece el término de los dos principios, ¿no? Vemos que en la tradición cabalística la mente consciente está asociado con aspectos masculinos. Y esto significa que la mente consciente se encarga de la acción, de la voluntad y de la manifestación exterior. Mientras que la mente subconsciente, aquí podemos ver en analogía con el Cantar de los Cantares, que la mente consciente sería el amado y la mente subconsciente sería la amada. Y esta mente subconsciente no juzga para nada lo que la mente consciente le comunica como verdad. O sea, nunca valora, simplemente se deja llevar por el sentir. Si tú sientes que algo es verdad, la mente subconsciente lo siente como verdad. Por eso se dice que es la amada, porque en ningún momento juzga a su amado. Y esta mente subconsciente tiene las cualidades femeninas. Representa la intuición, la recesión y el mundo interno de las emociones y deseos profundos. Y es aquí donde el amor se presenta con una fuerza que trasciende la individualidad, uniendo los amantes en una danza de deseo y cumplimiento mutuo. Fijaros la analogía de cómo podemos ver cómo los textos cabalísticos nos están hablando de esto de forma velada y vemos como ese amor entre el amado y la amada es esa unión entre la mente consciente y la mente subconsciente. Y la mente subconsciente es la amada en el Cantar de los Cantares. Invita a aflorar los deseos más profundos y verdaderos que residen en el jardín interno de nuestra psique. La mente consciente es el amado. Responde a esa invitación con acción en el mundo exterior, buscando manifestar esos deseos en la realidad. Vemos que este proceso de manifestación, similar a la unión de los dos amantes, requiere un equilibrio delicado y una armonización de los principios masculinos y femeninos dentro de nosotros. Por tanto, cuando vemos el principio masculino y el principio femenino, están haciendo referencia a el amado y la amada. El amado, la mente consciente, y la amada, la mente subconsciente. Por tanto, es fundamental reducir la importancia excesiva y la resistencia, conceptos que resuenan con la entrega y la aceptación, encontradas en el amor desinteresado del Cantar de los Cantares. O sea, la importancia, disminuir la importancia y abrirnos a recibir y manifestar nuestras intenciones más profundas sin el bloqueo del miedo o el deseo excesivo, reflejando la manera en que la amada se abre al amor del amado. Vemos que el Cantar de los Cantares nos invita a considerar la interacción entre los aspectos masculinos y femeninos de nuestra mente, no como una dualidad conflictiva, sino como una danza complementaria que cuando se armoniza nos lleva hacia la realización plena y la manifestación de nuestras realidades más anheladas. Vemos que en realidad todo es un reflejo de un estado interno. En el sentido de que nuestras emociones y pensamientos no solo influencian nuestra percepción de la realidad, sino que literalmente la moldean. O sea, si nos preguntaran de qué depende la percepción de nuestra realidad, podríamos decir que depende de lo que pensamos y de lo que sentimos. O sea, de lo que pensamos y de nuestras emociones. Y de aquí podemos, aquí vemos la raíz de por qué somos co-creadores, porque estamos co-creando nuestra realidad continuamente, a través de lo que pensamos y a través de lo que sentimos. Y esto, como vimos en la clase anterior,
es lo único sobre lo que nosotros tenemos poder, sobre lo que pensamos y sobre lo que sentimos. Todo lo demás es añadidura, porque la realidad se moldea con estos dos aspectos. Y vemos aquí, por eso somos co-creadores en nuestra vida. Y vemos también que en temas como la biodescodificación, la bioneuroemoción, es donde se examinan nuestras emociones y creencias y vemos cómo estas emociones impactan nuestra salud y nuestra realidad física. Por tanto, es fundamental alinear la mente y el corazón. Una forma de integrar los aspectos masculinos y femeninos de nuestro ser. Y aquí nos ponemos, volvemos a traer el tema del amado y la amada, del cantar de los cantares, y esta unión interna conduce a una manifestación más auténtica y poderosa de nuestra realidad. Nuestras acciones, o sea, la mente consciente, están informadas e inspiradas por nuestro verdadero deseo y amor, que es la mente subconsciente. O sea, el amor de nosotros mismos o hacia nosotros mismos surge de la mente subconsciente. O sea, la mente subconsciente nunca va a juzgar aquello que tú estimes que es verdad para ti. Y aquí radica el verdadero poder de la mente subconsciente. Por eso es importante reducir la importancia que asignamos a nuestros deseos y obstáculos. ¿Por qué? Porque esto reduce la resistencia y nos permite fluir más libremente hacia nuestras metas. O sea, nosotros somos nuestro peor enemigo. Nuestro peor enemigo está en el autoconcepto, la autovaloración, la autoestima que tengamos con respecto a nosotros mismos. Así vemos que es muy importante, fundamental, y es de alguna forma uno de los objetivos de este taller, es trabajar para poder liberar esas emociones que están atrapadas en nuestra mente subconsciente. Y sobre todo liberarnos también de esas creencias limitantes, porque esas creencias limitantes lo que están haciendo es bloquear nuestra propia energía. Son bloqueos energéticos que se traducen en bloqueos en el cuerpo físico. Así debemos entender que nuestras emociones y nuestras creencias subconscientes, representadas por la mente subconsciente y sus aspectos femeninos, son los que actúan sobre nuestra mente consciente, que son nuestros aspectos masculinos, y juntos son los que co-crean nuestra realidad. Como hemos dicho, la mente consciente y la mente subconsciente son un reflejo de nuestras creencias y sentimientos internos y la herramienta más poderosa para manifestar es nuestra imaginación. Pero nuestra imaginación tiene que estar conectada con el sentimiento, con la emoción. Porque si no está conectada esa imaginación con el sentimiento, con la emoción, no tiene esa energía suficiente o combustible para que impacte la mente subconsciente. Todo lo que la mente subconsciente cree a través de lo que le impacta a la mente consciente como verdad, es verdad. Y lo ejecuta de forma constante como si fuera una máquina que se dedica a reproducir y a complacer constantemente a su amado, que es la mente consciente. Vemos que la parte consciente es la parte que es la lógica, la razón, donde somos conscientes de nuestras percepciones, memorias, pensamientos, fantasías, sentimientos. Aquí es donde opera la lógica y la razón.
Y por eso uno de nuestros peores enemigos es la lógica. Si nosotros aplicamos la lógica para un determinado problema y ese problema no tiene solución, si lo hacemos desde la lógica, no va a tener solución. Se va a grabar que no tiene solución. Vemos que la mente consciente también es donde se lleva a cabo la conciencia del entorno, planificación y pensamiento crítico. Es como un filtro que decide qué información pasa al subconsciente. Fijaros la importancia de que podamos conectar nuestra mente consciente con nuestra mente subconsciente y filtrar información súper positiva para nosotros, para nuestro estado de salud, para nuestra abundancia, para eliminar esas creencias limitantes, para sembrar creencias que sean positivas, de abundancia, de salud, de alegría, y todo eso es posible hacerlo hoy en día. La mente subconsciente es la mente que está por debajo de la conciencia. Aquí se almacenan las memorias a largo plazo, las creencias, experiencias pasadas y regula funciones involuntarias del cuerpo. La mente subconsciente es muy poderosa. Funciona 1.000.000 de veces más rápido que la mente consciente. Y además es un nivel mental multitarea, o sea que puede ejecutar varias funciones a la vez, cosa que no puede hacer la mente consciente, que aunque se diga que tú haces varias cosas a la vez, en realidad no lo haces, siempre estás haciendo una. Lo que pasa es que hay un cambio tan rápido que no lo notas, pero en realidad estamos haciendo una tarea de forma consciente. La mente subconsciente opera bajo la superficie de la consciente, no razona de forma lógica, o sea, la lógica no funciona en la mente subconsciente, acepta toda la información que recibe del consciente como verdadera. Fijaros la importancia de la información que nosotros filtramos a la mente subconsciente, porque no va a valorar si es verdadera o no. Simplemente lo que la mente consciente le filtra como verdadero es verdadero para la mente subconsciente. Por tanto, juega un papel crucial en la regulación de emociones, hábitos, comportamientos automáticos y reacciones. ¿Cuántas veces hay un evento que es aparentemente neutro y a nosotros nos activa una emoción que nos hace entrar en ira, que nos hace entrar en odio o cualquier emoción negativa, o en culpa, lo que sea? ¿Por qué? Si no hay ningún motivo lógico, objetivo, que motive eso. Pues todo es por lo que hay grabado ahí en la mente subconsciente como verdad. Puede haber un recuerdo de cuando éramos niños, de una situación que nos dañó y activamos esa emoción. La mente consciente influye en la subconsciente a través de pensamientos y creencias reiteradas. Por tanto, la mente subconsciente afecta la percepción y reacción del consciente. O sea, la mente subconsciente es el disco duro donde almacenamos la información. Por tanto, es fundamental saber qué información hay grabada en nuestra mente subconsciente, que es el disco duro. Si fuera un ordenador, nuestra mente subconsciente es el disco duro, lo que hay grabado. ¿Y qué va a ejecutar el programa constantemente? Lo que hay ahí grabado. ¿Queremos cambiar nuestra vida, nuestra película de vida, nuestra línea de tiempo? Habrá que reprogramar ese disco duro. ¿Por qué? Porque ese disco duro va a repetir continuamente eso. Y la única forma de poder impactar de nuevo ese disco duro, que es el subconsciente, es a través de sentir. O sea, no grabamos en ese disco duro a no ser que sintamos una emoción más fuerte, con más intensidad de la que ya hay grabada ahí. Y por tanto, hay que posicionarse, hay que visualizar esa situación deseada por nosotros y asociar el sentimiento que tendríamos si ya lo hubiéramos conseguido. Y de esa forma podremos impactar esa mente consciente, esa mente subconsciente. Por eso es muy importante
determinar cuál es el estado deseado al que queremos llegar. Esto lo veremos para la próxima clase. Y aquí vamos a ver brevemente la escala de la verdad del doctor David Hawkins. Vemos que esta escala está desde menos de 200 hasta 1000 y vemos que las emociones negativas, esta parte es donde opera el ego. Las emociones negativas son el alimento favorito del ego, del adversario. Y estas emociones negativas son el miedo, la ira, el desprecio, la culpa, y son unas emociones que están muy alejadas de la verdad. O sea, podríamos decir que este intervalo de menos de 200 de las emociones negativas son ilusorias. ¿Por qué? Porque están muy alejadas de la verdad. Y el ego nos mantiene presos en un mundo que es ilusorio. Por tanto, es fundamental empezar a elevar nuestra conciencia, porque estas emociones tienen asociadas un estado de conciencia, y esos estados de conciencia de esas emociones negativas son estados de conciencia muy bajos. Luego tenemos las emociones positivas, que no son la verdad, pero suponen un acercamiento hacia la verdad. Luego, razonamiento, intelecto, el amor incondicional y los estados iluminados, como la paz, la alegría y la iluminación. Estas son las emociones y los niveles, los estados de conciencia asociados a esas emociones. Mirad como la culpa es de las emociones más dañinas que hay. La culpa y la humillación son de las más dañinas. Todas estas emociones las vamos a exponer, las vamos a explicar y que cada uno reconozca cuáles son las emociones que tiene que trabajar, porque todos, de alguna forma o de otra, tenemos emociones que tenemos que elevar. Y ya para la próxima vez veremos cómo se distribuyen estas emociones en el árbol de la vida. Lo vamos a ver la sefirot del árbol de la vida y cómo están estas emociones por sefirot. Y nada, si tenéis alguna pregunta sobre la clase de hoy, pues yo estoy abierto a contestar cualquier pregunta. Porque me imagino que todos tenemos alguna emoción, o algunas situaciones que son recurrentes, que se nos repiten en nuestra vida, y estas emociones, estos eventos recurrentes, de alguna forma están manifestando emociones que hay ahí sin trabajar. Y la verdad que es muy importante. Nuestra evolución espiritual depende de trabajar las emociones. Por tanto, os animo a que empecéis a ser conscientes de vuestras emociones, porque es fundamental. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí hay una pregunta. Sí, me preguntan aquí, Vanessa recuerda que si vamos a dar tips para las emociones negativas. Sí, por supuesto. Vamos a dar tips de las emociones negativas y sobre todo vamos a entenderlas. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de estas emociones? Porque tenemos que ir a la causa de estas emociones, porque normalmente estas emociones se han producido por heridas emocionales, sobre todo en la etapa de la niñez, de 1 a 7 años, y se han producido esos impactos emocionales
que claro, con esa edad no teníamos recursos para entender estas emociones y ahora tenemos que sumergirnos en el subconsciente y elevar estas emociones hasta la conciencia. Porque el hecho de tener la intención de trabajar tus emociones ya es un avance considerable. Ser consciente de que tú tienes un aspecto de ti mismo que tienes que trabajar. Y eso es algo que nadie puede hacer por ti. Y es un acto de amor hacia uno mismo el integrar esas emociones, porque esas emociones son aspectos de nosotros. No somos nosotros, pero nos están diciendo el estado de conciencia en el que estamos, ¿no? Y, y todo es conciencia. O sea, todo nuestro trabajo aquí es elevar nuestra conciencia. Y para elevar nuestra conciencia tenemos que elevar nuestras emociones. Pues sí, vamos a trabajar todas estas emociones y seguramente vamos a poner también casos prácticos de este tipo de emociones, porque de alguna forma todos tenemos aspectos en los que tenemos que trabajar. Me dice aquí, estoy sorda del oído izquierdo, ¿será porque no quiero ya escuchar mi subconsciente? Claro, eh, el lado izquierdo simboliza el rigor en el árbol de la vida y debe haber algún aspecto eh, que no quiera, que bloquees. Hay algo que no quieres escuchar. Y el oído está simbolizado por la sefirá divina. Y la sefirá divina simboliza el entendimiento. O sea, esta situación te está pidiendo entendimiento. Por eso ese bloqueo del oído izquierdo. O sea, debe haber alguna situación en la que quizás de niña te dijeran que, no sé, una situación en la que te dijeran, tú no tienes por qué escuchar esta conversación, que de mayores eso era muy habitual, y a ti te impactó especialmente. Y desde allí, pues, tienes ese bloqueo. Eso es una de las cosas que, si me da tiempo, me gustaría ver, que son las heridas emocionales. Porque todos, en mayor o menor medida, somos niños heridos. ¿Qué puedo hacer si no recuerdo algo que le afectó a una hija y me culpa? ¿Qué te culpa? Pues si te está culpando a ti, es porque está proyectando, es porque te está proyectando esa culpa a ti. O sea, de alguna forma no está entendiendo la situación y está bloqueando ese perdón, porque esa energía de resentimiento, de culpa, la está teniendo tu hija y te la proyecta a ti. El ego lo que hace continuamente es proyectar. Te está proyectando esa energía negativa de culpa. O sea, tu hija en algún aspecto se siente culpable y lo que hace, en vez de trabajar esa culpa en ella misma, te lo proyecta a ti. O sea, ella vive enojada. O sea, esa culpa le produce enojo, le produce ira y de lo que se tiene que dar cuenta es de que el perdón tiene que obrarse con ella misma, porque esa energía negativa le está haciendo daño a ella. Aunque te lo proyecta, ese es el juego continuo del ego, de proyectar para que tú esa negatividad no la veas en ti, sino que la veas en los demás. O sea, de alguna forma, tu hija tiene que ser consciente de que en algún aspecto de su vida ella se siente culpable. O sea, lo que vemos en los demás está diciendo mucho más de nosotros mismos que de las personas a las que estamos juzgando. Pero eso supone tener una gran humildad, es decir, tengo aspectos de mí que tengo que trabajar. O sea, hay que tener mucha humildad para reconocer que estoy equivocado o que está equivocada. Y para trabajar con estas emociones negativas tenemos que ser muy humildes.
pues tú no te sientas mal, porque ya veremos cómo trabajar el perdón y darnos cuenta de que en realidad el perdón es la puerta. Aquí vemos en la escala de la verdad el perdón, que está en un nivel de 350, es la puerta. Si te das cuenta, está justamente en la mitad de esta tabla de conciencia, y es la puerta que te abre para poder acceder a estados de conciencia mucho más elevados. O sea, el acto de perdonar, el acto de aceptar, es un acto de amor hacia uno mismo. O sea, tu hija debe de comprender que perdonándote a ti, se está liberando ella. Y en realidad ese perdón está actuando sobre ella. Y trabajar porque se siente culpable. Si no tienen más preguntas, pues quedamos emplazados para la próxima sesión, que empezaremos a ver el árbol de la vida. Va a ser una clase muy interesante, eh, porque el árbol de la vida es nuestra alma. ¿Cómo podemos hacer consciente lo inconsciente? Alicia, mírate lo que he compartido hoy del proyecto Gateway, porque ahí está la contestación total a tu pregunta. ¿Cómo podemos hacer consciente lo inconsciente? Tenemos que sincronizar ambos hemisferios cerebrales. Hemisferio izquierdo consciente, hemisferio derecho inconsciente. Hay que sincronizarlo, y ahí, en ese proyecto, vas a encontrar las herramientas. He puesto las sesiones de meditación, que son meditaciones guiadas, pero con frecuencias que lo que hacen es sincronizar ambos hemisferios. Y están muy bien, lo estamos experimentando, y la verdad que esperamos tener efectos muy positivos en un periodo corto. Corto. O sea que os animo a que investiguéis el proyecto Gateway y que hagáis las sesiones. Bueno, pues os agradezco la presencia a los que habéis estado, y os emplazo para la próxima sesión, que espero que sea de vuestro interés. Y nada, deciros que estoy aquí para apoyaros en todo lo que pueda, y que entre todos pues vayamos materializando esa sanación.